vectores. Nos dan este sistema de fuerzas para que determinemos cuál es el vector resultante. Entonces, hay que hacer la fórmula para determinar el vector resultante es la sumatoria de fuerzas en X al cuadrado más la sumatoria de fuerzas de Y al cuadrado, que viene siendo la fórmula del teorema de Pitágoras. Ok, hacemos una tabla. Se pueden analizar fuerza por separado, pero si lo ponemos en un esquema, en una tabla, va a ser mucho más fácil visualizarlo. Entonces ponemos las fuerzas. Las fuerzas son 5. Ponemos F1, F2, F3, F4 y F5. Y luego ponemos en X como sería en X y como serían en Y. ¿Qué tenemos que tener claro en un plano como este? Que si es este cuadrante, el cuadrante número 1, es más, positivo para la X y positivo para la Y. Si es este cuadrante sería menos, más, negativo para las X, positivo para la Y. Si es este cuadrante sería menos, negativo para las X y negativo para la Y. Si es este cuadrante sería más, menos, positivo para las X, negativo para la Y. Si va hacia arriba, positivo. Si va para abajo, negativo. Si va a la derecha, positivo. Y si va a la izquierda, negativo. Ok, aquí tenemos las fuerzas. Empezamos por fuerza 1. Esta fuerza 1 no es necesario descomponerla en X y en Y, porque está sobre uno de los ejes, que es el eje X, o conocido como el eje de las abscisas. Este es el eje Y, o conocido como el eje de las ordenadas. Entonces, como va hacia la derecha es positivo en X. Aquí ponemos más 47 newton. ¿Sí? En FY va a ser 0. Nos vamos con la fuerza 2. La fuerza 2, si la vamos a descomponer en 2, en FX y en FY, vamos a formar un triángulo rectángulo, donde tenemos la hipotenusa, que es la fuerza, y nos están pidiendo los catetos. Como nos están dando este ángulo, en X va a ser coseno porque es el cateto adyacente, y en Y va a ser seno porque es el cateto opuesto. Entonces, para F2, en este cuadrante ya vimos que es positivo para ambas fuerzas, y va a ser 28 coseno de 47. Y en el caso de la Y va a ser 28 seno de 47. Listo, ya tenemos la fuerza 2. Nos vamos con la fuerza 3. En la fuerza 3 hay dos maneras. Si nosotros queremos que siempre para X sea coseno y siempre para la Y sea seno, este ángulo no nos sirve. Porque si formamos el triángulo rectángulo, acá en la parte de arriba, para X va a ser el cateto opuesto, entonces sería seno, y para Y sería el cateto adyacente al ángulo, sería coseno. Entonces, si queremos que aquí sea siempre coseno y aquí siempre sea seno como regla, entonces tendríamos que sacar el ángulo que va acá de este lado. Y aquí entre estos dos suma 90, entonces 90 menos 55 me daría 35. Y en lugar de formar el triángulo acá arriba, lo estaríamos formando de este lado. Entonces aquí va a ser coseno y acá va a ser seno. Entonces para F3 sería 20. Bueno, hay que checar los cuadrantes. Menos, más. Es negativo para las X y es positivo para las Y. Y sería menos 20 coseno de 35 más 20 seno de 35. Si alguien decide
trabajar con el de 55, aquí va a poner 20 seno de 55, 20 coseno de 55 y al final, ustedes lo pueden comprobar en su calculadora, es la misma cantidad. Nos vamos con la fuerza 4. Es negativo para ambos, para la X y la Y, y es de 23 newton, entonces sería 23 coseno de 25, 23 seno de 25. Y ya nada más nos falta una fuerza, que es esta F5. Como podemos observar, está sobre uno de los ejes, así que no va a llevar ni coseno ni seno, porque no lo vamos a descomponer, no vamos a formar un triángulo con ello. Entonces, como va hacia abajo y está sobre la Y, va a ser menos 33 newton y acá va a ser 0 para las X. ¿Ok? Le borramos un poquito para que no se nos vayan a rebujar los signos. Entonces hacemos sumatorias. Aquí va a ser la sumatoria de fuerzas en X y acá va a ser la sumatoria de fuerzas en Y. Siempre que vemos este símbolo, significa sumatoria. Me voy por la calculadora. Listo, aquí la tenemos. (47 positivo más 28 coseno de 47 menos 20 coseno de 35 menos 23 coseno de 25 igual, me da 28.86. Y si redondeamos sería 28.87. Checamos las de las fuerzas Y. 28 seno de 47 más 20 seno de 35 menos 23 seno de 25 menos 33. Sería menos 10.77. Todo esto son newton. Aplicamos la fórmula. Vector resultante es igual. Y ponemos 28.87 al cuadrado más menos 10, o le ponemos 10.77 al cuadrado. Aquí le podemos poner el menos o no. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Cualquier cantidad elevada al cuadrado es positiva. Si le van a poner el menos, nada más recuerden que cuando lo hagan en la calculadora hay que poner un paréntesis. Entonces ponemos 28.87 al cuadrado más 10.77 al cuadrado es igual, raíz cuadrada de eso es igual a 30.81. Por lo tanto, el vector resultante es 30.81 newton. Ese es nuestro resultado. Espero que haya quedado muy claro. Entonces, nada más es cuestión de tener atención en los cuadrantes, más, menos, más, y en el ángulo que estemos trabajando para no cometer ningún error. Muchas gracias.